Bueno, bendiciones a todos, Dios me los bendiga. El tema que vamos a estar tratando hoy es: sin identidad no hay autoridad. Página 73 del libro Discipulado número 1, Restaurando nuestra identidad. Estamos todas las estudios, las enseñanzas que hemos visto de este libro. Estamos en la unidad ya número 3. Todas son referentes a restaurar lo que somos. Amén. Entonces vamos a leer el objetivo. El objetivo de este estudio, de esta enseñanza, es que el discípulo comprenda muy bien que si ya está en el proceso de restauración de su identidad, él tiene autoridad. Amén. Hablar del tema de autoridad, mis hermanos, es obviamente, yo aquí prácticamente no es mucho lo que explico y lo que escribo, pero en mi canal, en mi muro, en Facebook, debe haber muchas enseñanzas ahí que hablé de autoridad. Hablar del tema de la autoridad es muy extenso, porque la Biblia está basada en eso, en autoridad y poder. Cuando habla de reino, siempre se está refiriendo a eso. Y necesitamos nosotros entender la terminología, cómo se refiere, sobre todo en el idioma griego, lo que significa la palabra exousia o dunamis, que son las palabras que se usan más comunes en estos temas para hablar de autoridad y de poder. Pero bueno, vamos a tratar de explicar algo poquito para que tengamos la idea, ¿sí? Y obviamente, como todas las cosas que se refieren a Dios, llámese dones, habilidades, talentos, llamamientos, llamados, qué sé yo, todo se requiere práctica, hermanos. En las cosas de Dios es práctica. Nada se da de la noche a la mañana, obviamente con sus respectivas excepciones, porque Dios puede hacer las cosas de la noche a la mañana si a Él le place. Amén. Pero aún así tenemos la historia del Señor Jesucristo con sus discípulos. Los pudo haber mandado de la noche a la mañana, pero más sin embargo no lo hizo, los discipuló, ¿sí? Entonces es un proceso. Entonces vamos a la página 74 y ahí empezamos con esta enseñanza. Y al final pues si haremos preguntas, dudas o comentarios, pues lo hacemos. Alguien que me ayude a leer ahí el parrafito de mero arriba y ahí empezamos. Amén. Amén, hermano. Ya lo hemos estado viendo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, te escucha bien. Bueno. Sí. Como ya lo hemos estado viendo, el diablo. No, se me hace que se le está frixiando, mi hermana, se le está congelando la imagen. Se me hace que el internet, ahí donde está, hermana Antonia, le está fallando. Creo yo, porque ya se fue, de hecho ya se borró. No sé si usted me escuche. Hello. Ya se fue la imagen, mi hermana. Está fallándole su internet. Bueno, se fue la hermana. Sí, se fue. ¿Alguien más que me ayude? Ahí está ya, regreso. Sí, hermana, algo está fallando por ahí. ¿Alguien más que me ayude a leer? Amén. Amén. All right. Como ya lo hemos estado viendo, el diablo, lo primero que le roba a un ser humano al nacer es su identidad. Y esa persona crece sin identidad y nunca sabrá quién es, de dónde viene, para dónde va y de qué está hecho, cómo está hecho y para qué fue hecho. Veamos una escritura de la Biblia que nos confiesa todas estas preguntas. Ok. Amén. Hermanos, sabemos que tenemos un adversario, o Dios tiene un adversario también llamado chanclas veloz. Y por lo tanto, nos odia la creación, y nosotros somos parte de la creación de Dios.
Bueno, lo primero que el enemigo trata, hermanos, es de robar la identidad del ser humano. Llámese como se llame el ser humano. ¿Ok? Y pertenezca a la raza que pertenezca. Nazca en el país que nazca. Él tiene una consigna y los humanos son humanos y los va a destruir. ¿Sí? En lo que es en el reino espiritual no existen razas, nacionalidades, existen humanos y punto. ¿Sí? Nada de que, este es mexicano, este es estadounidense y este es africano. No, son humanos y por lo tanto los ve a todos por igual. ¿Ok? Entonces, y su primera consigna del enemigo es robar la identidad del ser humano. ¿Ok? Miren, se me está viniendo, abro un paréntesis. De hecho, he estado publicando en mi Facebook, no sé si están viendo, una película que acaba de salir, El sonido de la libertad, con un actor mexicano, Eduardo Verástegui se llama, me parece. ¿Alguien ha oído de esa película? No. Búsquenla, está por Ángel Studio, búsquenla. De hecho, está en estreno en varias salas, me parece todavía, de cine. Y habla de esto precisamente, de cómo en todo el mundo está basada en hechos reales, en hechos reales, sobre todo lo que sucede aquí en Occidente. Y se trata precisamente del secuestro, el robo de niños, de infantes. Cómo son secuestrados chiquitos, desde bebés, desde niños, y cómo son utilizados en lo que es la pedofilia para venderlos como si fueran pues por la prostitución, ¿sí? Y cómo hay gente que paga por tener relaciones con estos niños. Y hablas de gente poderosa en el mundo, de políticos, de gobernadores, de gente empresaria poderosísima, gente rica, que pagan hasta $2,000 o $3,000 por tener relaciones con un niño de 5 años, 8 años o una niña de esa edad. O sea, es algo para que nos demos cuenta de cómo está el mundo tan pervertido, cómo está todo bien retrasado y vaya, esto va de mal en peor. O sea, por pura misericordia estamos viviendo, créalo, pura misericordia, porque yo creo que conozco poco al menos del Dios de amor, pero también Dios es un Dios de juicio y está a punto de traer juicio a las naciones por tanta maldad que existe. Y uno de estos puntos es eso. ¿Cómo es posible que a esos inocentes que tal vez no pueden ni defenderse, los maten en el vientre de la madre, el aborto, o cuando nazcan los vendan para trata de sexualidad, para la pornografía, para la pedofilia, para todo lo que está relacionado a la perversión sexual? Y luego ya, al último, cuando son usados, que ya nadie los quiere, los sacrifican y los venden en partes sus órganos. O sea, qué aberración hay en los seres humanos. Está saliendo mucha publicidad en lo que son las redes sociales acerca de esta película. Yo les sugiero, les opino, que si la pueden ver, véanla. Yo todavía no la veo, la voy a buscar apenas. Pero si la pueden compartir, compártanla para que más gente se dé cuenta, hermanos, cómo está este mundo tan denigrante. Y esa es una de las principales labores del enemigo, robarle la identidad al ser humano cuando nace. Entonces el enemigo sabe que si cuando nace a su temprana edad, los niños son abusados, los niños tienen traumas psicológicos por cualquier razón, pierden su identidad. Entonces ese niño, cuando crezca y sea adulto, pues difícilmente podrá ser una persona o un ente sociable, o una persona o un ser humano que aporte algo a la humanidad o a la creación, porque está dañado desde su infancia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces regresemos al punto, página 74. Alguien que me siga leyendo ahí el Génesis 1:26 para explicar. Este texto en otro estudio pasado ya lo vimos.
No me voy a meter muy profundo, pero ya lo vimos, ya lo analizamos, pero vamos a leerlo. Sí. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Escuche bien lo que... Este es el diseño original de Dios para la creación. En este caso, para el ser humano, para nosotros, ¿sí? Este es el diseño original. Cómo Dios nos diseñó, cómo nos creó, ¿sí? Y luego, si no somos algo relacionado a esto, entonces el enemigo ya obró y nos robó parte de nuestra identidad. Entonces, lo primero, vámonos a explicarlo frase por frase para irlo entendiendo, ¿sí? Despacito para comprender. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hombre, ¿sí? En hebreo es la palabra ish, que significa especie, ¿sí? Entonces, no es tanto que el texto, obviamente en español y en inglés a nosotros nos llega con esta traducción, pero está refiriéndose a que Dios creó una especie llamada seres humanos. No es que haya creado a un solo hombre, sino creó una especie. Dios creó en toda la creación, llámese animales, reptiles, aves, creó especies, ¿sí? No creó un solo palomito y una sola palomita, una sola gallina y un solo gallina. No, creó especie. ¿Sí me explico? La diferencia. Entonces, tenemos que ir entendiendo esto. La palabra hombre significa que Dios creó una especie y a esa especie la llamó hombre, ¿sí? O humanidad, humanos, pues, ¿sí? Y luego viene enseguida Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre y a ese hombre lo vamos a hacer a nuestra imagen. A nuestra imagen. La palabra imagen significa o algo tiene que ver con características, con naturaleza y con cualidades espirituales. Es decir, el texto está diciendo que iba a crear una especie llamada humanos o llamada hombre, ¿sí? Y a esa especie iba a tener características naturales y cualidades espirituales, ¿ok? Y luego sigue diciendo el texto, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza tiene que ver con funciones o con función de acción, de funcionar, ¿sí? De hacer algo. Entonces, el texto estaría diciendo, si lo vamos interpretando, ¿sí? Con la correcta interpretación, Dios está diciendo que haría una especie llamada humanos o hombres, ¿sí? Que tengan características y naturaleza y cualidades espirituales y que funcione como, en este caso, que funcione como Él, como el que lo está creando. Es decir, nosotros, los seres humanos, como somos su creación, tenemos una función, pero el enemigo vino, nos robó esa función. Nosotros tenemos una imagen, ¿sí? Unas características naturales o unas cualidades espirituales iguales a quien nos creó, pero el enemigo vino a través del pecado y nos robó esas cualidades naturales, nos robó esas cualidades espirituales o esas características naturales que fuimos creados en el diseño original. El enemigo hizo su chamba, ¿sí? Y luego sigue diciendo el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y que tenga dominio sobre los peces del mar, ¿sí? Dominio, pero esta especie llamada humanos, acuérdense que yo les expliqué en la clase anteriores de que hijo tiene que ver con que sale de adentro del padre, porque viene de adentro del padre o de la madre, hijo. Bueno, nosotros, al momento que Dios creó al ser humano con su misma imagen, sus mismas características naturales, creó esta especie llamada hombres, sí, con su misma naturaleza y cualidades espirituales y que funcione como Él. Al momento que Dios, nuestro creador, dio el soplo de vida y nos sopló aliento de vida, ahí depositó sus cualidades espirituales que estaban en Él, en nosotros. Ahí depositó sus características naturales en nosotros. Y ahí empezamos a funcionar como Él.
porque tenemos toda su esencia de Él. Por eso Adán, antes de que pecara, Adán hablaba como yo estoy hablando con ustedes. Él hablaba con Dios así, muy natural, como si yo estuviera hablando con ustedes. Porque no había nada que los separara. La Biblia dice que entró el pecado y el pecado hizo una separación entre lo espiritual y lo natural. ¿Sí? Nos separó de la gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos separó de la gloria de Dios. Por eso es bien importante que nosotros entendamos primero cuál es nuestro diseño original, cómo lo perdimos, ¿sí? Pero qué tenemos que hacer para restaurar nuestra identidad, para poder ejercer autoridad. Porque sin identidad no hay autoridad. Nadie, ningún ser en la tierra que no primero entienda su identidad, difícilmente va a hacer uso de la autoridad que Él nos dio. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Les decía que hijo sale de adentro. Un hijo siempre sale de adentro de los padres. Y al nacer, el hijo trae las mismas características naturales del padre, el mismo ADN de los padres. Si nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que salimos de adentro de Él. Y por lo tanto tenemos sus mismas características naturales y espirituales y debemos de funcionar como Él. En otras palabras, Dios se vació en nosotros, ¿sí? Y yo les ponía el ejemplo en las clases pasadas del agua en una botella, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si yo, mira, aquí tengo 2 botellas. Si yo deposito el agua de esta botella en esta otra, ¿sí? Al momento de vaciarla, el agua cambia de contenedor, de botella, pero el agua sigue teniendo las mismas características del agua, los mismos componentes del agua, sigue siendo H2O, ¿sí? Sigue teniendo oxígeno e hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo único que cambió fue la botella, fue el envase. Bueno, es lo mismo que Dios hizo. Al momento que nos sopló y nos dio aliento de vida, su esencia de Él pasó a ser parte en nosotros. Solamente nos puso a nosotros un cuerpo, una botella, ¿sí? De tierra, y ahí adentro depositó su esencia, depositó sus características naturales, sus cualidades espirituales, depositó en nosotros sus funciones, ¿sí? De Él, para que nosotros funcionemos como si fuéramos Él, porque somos su hijo. Amén. Pero eso, con el pecado, el ser humano lo perdió. Perdió toda esa esencia divina que estaba dentro de nosotros. Ok, seguimos avanzando. Entonces el texto dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, el texto, Génesis 1:26, diría que Dios creó una especie llamada humana, ¿sí? O llamada hombre, ¿sí? Con sus mismas características espirituales, con sus mismas cualidades espirituales o naturaleza, que funcione como Él. Y luego dijo, y que tenga dominio. La palabra dominio aquí tiene que ver con reino, con dominar, con gobernar. Aquí es donde quiero que entremos. Esto se trata de autoridad. Es decir, el pecado entró a la humanidad y nos quitó las características naturales que teníamos de Él. Nos quitó las cualidades espirituales que teníamos de Él. Nos quitó las funciones que teníamos como Él. Y nos quitó autoridad también. Perdió el ser humano todo eso que tenía al ser creado en el diseño original. Y a raíz del pecado, todo se vino abajo. Pero eso es el diseño original. Entonces dice, si traducimos este versículo, el conocimiento que ya tenemos, diría así: hagamos una especie llamada ser humano con nuestras características naturales y cualidades espirituales y que funcione como yo, para que tenga un reino en la tierra. Por eso nos depositó en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberíamos de reinar sobre las cosas creadas. No reinar el hombre al hombre, no. Reinar sobre las cosas creadas. Llámese mares, especies, animales, reptiles o qué sé yo, cuadrúpedos o todo lo demás. Entonces, a raíz del pecado, el hombre pierde todo esto y pierde muchas otras cosas más.
Entonces, por eso, en la historia, ya casi de 6,000 años, desde que el hombre pecó a nuestros años actual, que ya son casi 6,000 años, el enemigo ha hecho de las suyas con la humanidad. Pero la Biblia dice que estamos en los tiempos de restauración de todas las cosas. Y una de las principales cosas que tenemos que restaurar en nosotros es nuestra identidad. Es saber quién soy, de qué fui creado, para qué fui creado, cuáles son mis funciones, de dónde vengo y para dónde voy. Si yo no sé nada de eso, entonces seré simplemente un cristiano más del montón, que son muchos, ¿sí? Pero sin saber ni mi responsabilidad, ni mi compromiso, ni mi llamado, ni mi don, ni nada de eso. O sea, no sé, solo sé que existo, pero no sé para qué existo. Solo sé que estoy, pero no sé para qué estoy, ¿sí? Entonces simplemente existimos. Pero no se trata nada más de existir, sino se trata de saber para qué existo. ¿Me explico? Ah, soy cristiano. Sé que soy cristiano, pero ¿para qué eres cristiano? No lo sabes. Entonces falta identidad ahí. ¿Me explico? Entonces es bien importante que nosotros entendamos estos principios para aprender a saber, ¿sí?, parte de nuestra identidad y empezar a poner en práctica, empezar a funcionar como Él. Empezar a poner en práctica la autoridad que un día el diablo me robó, pero que ahora sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, de qué fue hecho y para qué fue hecho, ¿sí? Entonces ahora tengo que restaurar mi identidad. Entonces sigamos avanzando ahí. Ahí en la página 75, en el parrafito del medio, lo que está haciendo Dios, ahí alguien que me ayude a leerlo, por favor. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén. Lo que está haciendo Dios en este pasaje es describiendo a ti y a mí. Tú saliste de Dios, por lo tanto eres su hijo y tienes el mismo ADN que tu padre. Esta lección habla acerca de la necesidad de restaurar tu identidad para poder usar la autoridad que se te fue dada. Ahora que ya sabes quién eres y que sabes que te dio reino, reino es gobernar y no se puede gobernar sin autoridad. Amén. Por eso cuando el Señor Jesús, es decir, otra de las cosas que el hombre perdió cuando pecó, perdió un reino. Es decir, el hombre no perdió religión, no perdió en el paraíso ninguna religión, ahí no existían religiones. Por eso él pierde un reino, pierde autoridad cuando Cristo viene a la tierra. Es decir, el segundo Adán restaura lo que perdió el primer Adán. Por eso Cristo, cuando está empezando su ministerio, las primeras palabras que él menciona a los 30 años, cuando empieza su ministerio, perdón, a los 33 años, él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál reino? El reino que había perdido el primer Adán. Él trajo el reino. Entonces, de ahí empieza la restauración de todas las cosas. Empieza a restaurarse muchas cosas. Entonces, la identidad es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a restaurar como hijos de Dios. All right. Efesios 1:22, que alguien lo lea. Amén. Amén. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Es decir, se fue delegando autoridad. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia o del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, su pueblo. ¿Sí? Pero llega el tiempo y Cristo se va. Y esa autoridad que Cristo traía o tenía, se la delegó a los apóstoles, a Pedro, ¿sí? Le delega esa autoridad a los apóstoles. Entonces ahora esa autoridad ya no la tiene Cristo porque él ya se fue, pero ahora la tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Pedro se la delega a los siguientes y así sucesivamente hasta llegarnos a nosotros. Pero obviamente en este lapso de 2000 años de restauración de las cosas, obviamente se ha perdido también, porque no entendíamos estos principios antes. Entonces, sabíamos de las cosas del Señor Jesucristo, pero no sabíamos lo que él había venido a restaurar. Él no nomás vino a salvar a la humanidad.
Lo conocemos como nuestro Salvador y qué bueno, pero no nomás vino a hacer eso. Eso es una de las muchas cosas que Jesucristo vino a hacer cuando estuvo en la tierra y con el sacrificio lo plasmó, ¿sí? Entonces yo tengo que entender esos principios para poderlos en práctica en mi vida. Y una de las cosas que el apóstol Pablo en Efesios 1:22 dice es: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. La palabra dominio ahí es la misma palabra que se menciona en Génesis, que tiene que ver con reino, con autoridad, con gobierno, ¿sí? Cuando Cristo se va, en Efesios 2:20, ¿sí? ¿Qué dice de Efesios 2:20? Lo deberíamos de saber porque es el nombre de este ministerio. ¿Alguien lo lee? No está aquí en el libro, pero si alguien tiene la Biblia a la mano o se lo sabe de memoria. Efesios 2:20. Ajá. Oh, ok. Dice, A ver, ¿quién dijo yo? 20. Ajá. ¿Alguien lo tiene? Efesios 2:20. Amén. Ok, dice, dice, edificado sobre el fundamento Ajá. de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Ajá. de Jesucristo mismo. mismo. Amén. Ok, Exacto. sí. ¿Alguien más que me ayude a leer también ahí de una vez para explicarlo todo junto? Efesios 4:11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. De una vez. 11 y 12. Ok. 11, ok. Ajá. Dice, y el mismo constituyó, ¿ese era? Sí, ese es. Y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ahorita leemos el siguiente. Escuche bien lo que dice Pablo en Efesios 2:20 y en Efesios 4:11. Está hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, o sea, Jesucristo mismo los puso. Constituyó, viene de constitución. Constitución tiene que ver con leyes, legislar leyes, gobierno, autoridad. ¿Ok? Él mismo legalizó, por decirlo de alguna manera, Él mismo puso. ¿Qué puso? 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque Él ya se iba. Entonces la autoridad que Él tenía, Él se la dejó a los 5 ministerios. Yo ya me voy, pero tengo que dejar establecido el orden de gobierno para que siga funcionando esto. Amén. En el transcurso de los años se pierde esta autoridad porque el diablo está haciendo su chamba. Esta es parte de nuestra identidad, a tal grado que hasta el día de hoy, en el pleno siglo XXI, todavía muchas iglesias no creen en apóstoles y profetas. Y eso hay que tener cuidado. Si Cristo los puso y hoy no se mencionan, pues alguien los quitó. Si Cristo los puso, alguien los quitó. Y no creo que los haya quitado Cristo. Si Cristo los puso es por algo, entonces se tiene que respetar lo que Cristo puso. Amén. Ahora, no, es que hay corruptos y que hay falsos. Pues todo hay falso en la vida. También hay cristianos falsos. También hay pastores falsos. También hay pastores, o sea, todo hay falsedad en la vida. O sea, es decir, la falsedad es evidencia de que existe lo verdadero. Lo falso no puede existir si primero no existe lo verdadero. Tenemos que entender eso. Entonces, ese es el orden de gobierno. Nos delegó una autoridad a ese orden establecido, ¿sí? Entonces, cuando alguien en alguna iglesia, X congregación, se mueve sin estos ministerios, les falta identidad, por lo tanto no tienen autoridad. Tienen ciertos destellos nada más, ráfagas, por decirlo así, de autoridad, pero nos sigue faltando mucho más. Y eso es lo que tenemos que aprender a restaurar, ¿sí? Ahora, el versículo 12, ¿qué dice, hermana? Dice, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, estos 5 ministerios tienen una función específica. ¿Cuál es la principal función específica de estos 5 ministerios? ¿Qué dice ahí el versículo 12? Para la edificación de los santos. Es decir, nuestra función es edificarlos. Y cuando hablamos de edificar, estamos hablando de restaurar. Y una de las cosas principales que estamos haciendo es restaurar tu identidad para que ejerzas tu autoridad. Si no lo entendemos así, difícilmente vamos a entender lo que es autoridad. Pero bueno, sigamos avanzando. Ahí abajito de Efesios 1:22, en el libro, que alguien me ayude a leer, por favor. Dice, amén. Amén. Dice, Dios le dio autoridad a su Hijo, y su Hijo le dio esa autoridad a la iglesia. Dice, y la iglesia eres tú. Cuando tú ya eres redimido, Dios te devuelve la autoridad que el diablo te robó. Eso lo sabe muy bien el enemigo de nuestras almas, y él no quiere que tú te des cuenta de la autoridad que tú posees, y porque él también está debajo de tus pies. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta de la autoridad que Dios nos dio. Dice, hay que gobernar sobre las tinieblas y el mismo infierno, gobernar sobre las enfermedades y los demonios que oprimen a la humanidad. Amén. Mire lo que dice aquí el comentario. Dios nos dio autoridad, ¿sí? Dios primero le dio autoridad a su Hijo Jesucristo. Cristo nos delega la autoridad a nosotros. Entonces, cuando nosotros somos redimidos a través de su sangre, que todos los que hemos aceptado y creído en su Hijo como el Mesías, ¿sí? Creímos, nos bautizamos correctamente, hemos sido redimidos, estamos en el proceso de salvación para ser salvos un día, ¿sí? Pero ya fuimos redimidos, ya fuimos justificados. Ok, una vez que tú eres redimido, parte de lo que se empieza a restaurar en nosotros es nuestra identidad. Y con nuestra identidad se empieza a restaurar autoridad. Entonces, ya está ahí. Ahora tengo yo que creer, así como tú creíste un día en el sacrificio del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y que tú seas salvo, así tienes que creer ahora que la autoridad también se te fue restaurada. Y yo tengo que creerlo, y luego, después de creerlo, accionar en ello, ponerlo en práctica. ¿Sí? Obviamente esto, cada vez que se te revele una verdad bíblica, el enemigo va a hacer su contraparte para que no se lleve a cabo. Obviamente, él no quiere que se dé cuenta la autoridad que tú tienes, porque la Biblia dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Entonces aquí nomás hay dos cosas: o el diablo nos tiene a nosotros bajo sus pies, o nosotros lo tenemos a él bajo nuestros pies. Entonces, si yo no tengo autoridad, no tengo mi autoridad restaurada, mi identidad restaurada, entonces yo estoy debajo de sus pies. Pero una vez que yo recobro mi identidad y recobro mi autoridad, ahora el chanclas es el que está debajo de mis pies. Pues obviamente al diablo no le conviene eso. Él quiere que los cristianos sigan en ignorancia. El diablo quiere que sigamos nosotros los cristianos. Pero eres cristiano, sí, pero bueno, ya no pude evitar que fueras cristiano, pero voy a evitar que ejerzas tu autoridad. Entonces, un cristiano sin autoridad, pues es lo mismo. No afectamos las tinieblas. Amén. Testimonio para finalizar. Cuando empezamos el ministerio, los demonios se me resistían más que ahora. Es porque no había recobrado mi identidad y por lo tanto no sabía de la autoridad que Dios me había dado. Para echar fuera un pequeño demonio tardé como 3 horas. Pero ahora ese mismo demonio tomó segundos para echarlo fuera. Los demonios saben que tú sabes de autoridad. Yo les he contado parte de este testimonio. Estoy hablando de hace 12 años, cuando empezamos con todo este mover de
de la guerra espiritual, liberación y todo esto. Hermanos, había una manifestación. No sabíamos de guerra, nunca habíamos hecho fuera un demonio. Y nos hizo la guerra imposible. Ahora digo que es pequeño porque ahora sé y lo conozco y sé que era un pequeño. Pero para ese tiempo era para nosotros un gigante. Y tuvimos 3 horas guerreando. Un demonio que estaba en los tatuajes de una doncella, de una muchachita de 14 años. Lo que batallamos para echárselo fuera. Yo ya, más por la misericordia de Dios, yo ya iba a renunciar. Le dije, Señor, si esto es así siempre, no, hombre, pues yo, olvídese, yo no le entro a este asunto. Era nuevecito en las cosas de Dios. Estamos empezando a levantar la primera obra. Y si así va a ser el asunto, pues no. Gracias a su misericordia nos dio la victoria. El demonio salió, la dejó libre y se fue. Y de ahí empezó esta obra de habla, y la primera, ¿sí? Pero con el tiempo fuimos creciendo y aprendiendo y fuimos restaurando nuestra identidad. Empezamos a aprender de autoridad, de poder, ¿sí? De restauración. Y bueno, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora sí sé que ese pequeño demonio era un pequeño, pero ahora ese demonio ya no nos resiste nada. Él sabe que no va a ganar y simplemente se tiene que ir, ¿sí? Entonces, conclusión, ya no hay excusas para que la iglesia, tú ya sabes, ya no hay excusas para que la iglesia, tú ya sabes la autoridad que tú posees. Pon en práctica lo que has aprendido y verás el respaldo de Dios sobre tu vida. Hermano, las cosas de Dios se requieren para... ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que tienes el don de sanidad, de sanar enfermos? La única es orar por enfermos. Nunca te darás cuenta que Dios va a sanar enfermo a través de ti si nunca oras por enfermos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú tienes autoridad? La única es que practiques. Si no, de lo contrario, nunca te vas a dar cuenta de eso, ¿sí? Pero si no sana el enfermo, pues que no sane, pero tú ora. Es nuestra función. Quien lo sana es Él, no eres tú. Amén. Que la primera guerra y que el demonio me va a hacer la luz, pues sí, te la va a hacer imposible porque eres nuevo. Él sabe que tú eres nuevo. Claro, te va a guerrear. No va a querer que ganes, pero resistir al diablo y de vosotros huirá. Amén. Entonces, lo principal que nosotros debemos de restaurar cuando restauramos nuestra identidad y que somos redimidos es la autoridad. Porque autoridad tiene que ver con dominio, con gobernar, ¿sí? Con reinar. Amén. Y eso es parte de lo que tenemos nosotros que aprender. Que el enemigo no nos gane batallas, que no se convierta en una costumbre. ¿Podemos perder batallas? Sí, claro que sí podemos perder porque es una guerra. Pero que no se vuelva una regla que siempre estamos perdiendo. No, al contrario, somos victoriosos. Amén. Página 77, hay 5 preguntas para finalizar. Pregunta número 1. ¿De qué está hecha la especie llamada hombre? Abrimos micrófonos para contestar. ¿Quién dijo yo? ¿De qué está hecha la especie llamada hombre? De las características naturales y cualidades espirituales. Es la respuesta. Pregunta número 2. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre? Esa pregunta, la respuesta está un poco abierta, pero que tengamos la idea. ¿Alguien sabe? Para que tenga dominio. Para que funcione como Él. Pregunta número 3. ¿Qué es lo primero que el diablo le roba al hombre? ¿Alguien sabe? La identidad. Su identidad. Pregunta número 4. ¿Qué tiene que hacer el hombre para recuperar su autoridad? ¿Qué tiene que hacer el hombre para recuperar su autoridad? Primero, tiene que restaurar su identidad. Porque sin identidad no hay autoridad. Y pregunta número 5.
¿Qué significa la palabra dominio? Gobernar. Gobernar, reinar, reino. Amén. Bueno, mis hermanos. Preguntas, dudas, comentarios. Damos por finalizado este estudio. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario, despido a los de YouTube. Nos vemos hasta la próxima.